Ahora bien, ¿cómo se representa el relieve? Hoy hablamos temprano que utilizábamos el color marrón para representar el relieve, pero no dijimos demasiado respecto a cómo se hace en un mapa topográfico para representarlo. Imaginemos este cerro que vemos en la foto y que lo interceptamos con una serie de planos horizontales regularmente espaciados. La intersección de esos planos, de cada uno de esos planos con la superficie del terreno, nos va a dar un contorno que se denomina curva de nivel. Ese contorno, denominado curva de nivel, va a tener, a lo largo de su recorrido, va a tener una misma cota, una misma altitud. ¿Bien? Representado en un esquema, lo que acabamos de explicar es el cerro se encuentra interceptado por una serie de planos horizontales regularmente espaciados. La representación esquemática sería la que se ve a la izquierda, y si yo achato ese cerro y lo llevo a un plano, la representación de esas curvas de nivel sería la que vemos en la parte inferior. ¿Sí? De esta manera, en los mapas topográficos se utiliza esta herramienta que se denomina curva de nivel para poder representar el relieve. Como definición, una curva de nivel sería una línea imaginaria que une puntos de igual altura con respecto a un nivel de base, un nivel de referencia que habitualmente se utiliza, como dijimos anteriormente, el nivel medio del mar. ¿Qué es la equidistancia? La equidistancia concretamente es la distancia vertical que separa dos curvas de nivel contiguas. Es decir, cuánto espacié yo las curvas o los planos con los que intercepté el relieve del cerro con respecto a la dimensión vertical. En un mapa la equidistancia puede variar de un mapa topográfico a otro en función básicamente de cómo de qué características tenga el relieve que está representado en el área. Si estamos en una zona montañosa, por ejemplo, las equidistancias van a ser mayores, pueden estar en el orden de los 25 a 50 metros, es decir, se pueden trazar curvas de nivel con esas equidistancias, mientras que si estamos en zonas de un relieve más llano, la equidistancia que se utiliza puede variar entre 1 y 10 metros. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque en función del valor de la equidistancia ustedes pueden darse cuenta inicialmente si están, en qué tipo de áreas están representando el relieve o qué características tiene el relieve en el área que están mapeando. Las curvas de nivel se clasifican en principales, que son las que ustedes están viendo en el gráfico con un color marrón, como si estuviera resaltado en negrita, y que tienen el valor de la equidistancia, perdón, de la curva de nivel. En este caso sería la curva de 400 metros sobre el nivel del mar. Luego tenemos las curvas intermedias que tienen un trazo más débil, se ubican entre las curvas principales y representan el valor unitario de la equidistancia. ¿Sí? Si la equidistancia es 10 metros, bueno, esta curva que le continúa a la de 400 será 410, o si el relieve en esa dirección está disminuyendo, 390. Y después tenemos las curvas auxiliares que se representan con líneas punteadas, como vemos acá, en las cuales son curvas de nivel que no han alcanzado la equidistancia. Vamos a ver algunas de las propiedades de las curvas de nivel que la importancia que tienen es que nos permiten representar el relieve y visualizarlo. ¿Sí? Digamos, vamos a ver distintas propiedades que podemos utilizar para poder reconocer las curvas de nivel en el mapa y ver qué información nos pueden brindar. En principio lo que vamos a decir que las curvas de nivel son cerradas,
aunque por las dimensiones del mapa en algunos casos esto no se llega a ver por completo, el cierre de la curva, y que no se cortan o no se interceptan entre sí. ¿Sí? Las curvas, al corresponder a diferentes cotas, no, por definición no pueden intersectarse o cortarse entre sí. Si vemos un contorno de las curvas suaves, el relieve va a ser suave, y si las curvas son más bien zigzagueantes, el relieve es como un poco más accidentado. Veamos cómo se representa una elevación a través de las curvas de nivel y cómo se representa una depresión o cubeta. En el caso de la elevación, vamos a ver que las curvas de menor valor rodean a las de mayor valor, mientras que en el caso de una depresión o una cubeta, las curvas de mayor valor o mayor cota son aquellas que rodean a las de menor cota, de manera tal que si sacáramos los valores de las curvas, fíjense que la representación es muy similar, pero poniéndole valores a las curvas, lo que vamos a notar es que podemos distinguir, leyendo el mapa topográfico, si estamos en presencia de una elevación o de una depresión o cubeta. ¿Cómo se comportan las curvas de nivel cuando atraviesan un río? Supongamos, en este caso, la traza de un río que escurre en la dirección que tiene la flecha, desde las cotas más elevadas hacia las cotas más bajas, y las curvas de nivel que al llegar al río, a la traza del río, se encuentran con que la cota que venían trayendo es más baja porque el río corre por por el fondo del valle, entonces no pueden atravesar de manera recta a la traza del río. Por lo cual, lo que sucede en estos casos es que se produce una inflexión en forma de V, cuyo vértice apunta aguas arriba, es decir, hacia las mayores cotas. Hagamos un zoom en la hoja topográfica del lago argentino y vamos a ver, sobre todo se nota bien en las curvas de nivel principales, cómo se ven estas inflexiones al atravesar un río, las curvas de nivel, por la explicación que acabamos de dar. En el caso de atravesar las curvas de nivel, una elevación o una divisoria de aguas, hay un comportamiento similar de las curvas en el sentido de que también se produce una inflexión, pero en estos casos el vértice, si se fijan los valores de las curvas de nivel, apunta hacia las menores cotas. Dijimos que las curvas de nivel no se cortan, no se intersectan entre sí, pero sí pueden estar muy apretadas en determinadas circunstancias, como por ejemplo el caso de un acantilado o un barranco que se representa de la manera que ven en la imagen, con una sucesión de curvas muy juntas entre sí, producto que en poca distancia, en un acantilado, hay un cambio de pendiente muy abrupto, entonces lo que sucede en esos casos es un apretamiento de las curvas de nivel que tienen que ver con esas circunstancias. Con respecto a la separación de las curvas y la pendiente, tengamos en cuenta que en un mapa topográfico, cuando estemos en un área de relieve más bien llano, las curvas de nivel van a estar más separadas entre sí, mientras que cuando nos encontremos en una zona, digamos, de mayor pendiente o de un relieve más pronunciado, las curvas van a estar más juntas entre sí. Esa es una característica propia de cuando se aumenta la pendiente.